inusitado sacudimiento de los artefactos eléctricos trae a los habitantes de Buenos Aires alarmantes indicios de lejanas conmociones sísmicas que no tardan en confirmar las estaciones radiotelefónicas del país. Se podría decir que este capítulo de nuestra historia comienza con un terremoto Numerosas noticias del desastre cruzan el territorio argentino. y termina con un bombardeo. En el medio de estos dos hechos se da uno de los periodos más intensos y transformadores de nuestra vida nacional. Alentando la confianza de un pueblo defraudado Y surge uno de los grandes mitos del siglo XX. que comienza a creer en la justicia social y siente por primera vez el orgullo de saberse escuchado y de sentirse argentino. Pero antes hagamos un pequeño repaso, recorramos un poco la línea de tiempo. Hemos asumido el gobierno de la nación. Los años 30 fueron una época de retroceso político y de desprecio por la voluntad popular. Como jefe de la revolución, soy vuestro jefe. La década infame, que pone fin a la experiencia popular y democrática de Hipólito Yrigoyen, termina como empezó, con un golpe. El ejército se ha visto precisado al alzarse a la calle por la falta de respeto a las instituciones. El 4 de junio de 1943, Campo de Mayo se levanta en armas. Velando por principios elementales de moral y cultura. Un golpe militar de ideología nacionalista toma el poder. Es el comienzo del fin de la década infame. Dentro del frigorífico son varios los que se dedican a la elaboración de conservas de carne, siendo todas ellas aptas para el tráfico internacional por las especiales características de seguridad de estas conservas. Se ofrecen bajo. La lengua se cuenta entre los subproductos objeto de la preferente demanda exterior, a cuyas plazas llega bajo la forma de panes congelados. Margarina, caldo concentrado, gelatina, manteca de vaca, glicerina y otros productos. En 1929, una gran crisis sacude al sistema capitalista, lo que provoca una caída de nuestras exportaciones y como consecuencia, en Argentina no entran las divisas suficientes para importar productos extranjeros. Ante esta necesidad se pone en marcha un plan de sustitución de importaciones, es decir, Argentina comienza a fabricar los productos que no puede comprar a los países industriales. Se puede decir que este es el despegue de la industria nacional. El 35% de los embarques mundiales de carne vacuna son de procedencia argentina. He aquí, sintetizada en una cifra, la incuestionable importancia de nuestro PIB. Estas nuevas industrias exigen mucha mano de obra que en su mayoría llega desde el campo, que ya no es tan productivo. En idénticas condiciones de higiene son elaborados los residuos del animal, sin desperdiciar ni desechar ninguno. Chicharrones, garras, sangre seca, ceniza de hueso, huesos, pezuñas, cebo y tripa salada, sangre seca, sangre seca, sangre seca, sangre seca. Estos nuevos obreros no tienen experiencia sindical y tampoco se ven atraídos por las ideas de izquierda. Necesitamos descansar, señores. No podemos vivir acá adentro todos los días. No vemos a nuestra familia. Vos tenés una familia, la querés ver. Vos también. Ni jefe, ni patrón, ni Dios, ni patrón. ¿Qué dicen, señores? Vamos, ¿están conmigo en esta o no? Solo tienen algo en común con los obreros anarquistas, socialistas y comunistas.
Todos son explotados de la misma manera. Los nuevos obreros de las provincias se instalan en los suburbios, cerca de las fábricas, donde viven en condiciones realmente muy precarias. Recordemos que estamos en 1944. Desde hace un año hay un gobierno militar que llegó al poder mediante un golpe de Estado. En una mañana neblinosa, tal como hace un año, celebra el país el primer aniversario de la Revolución del 4 de junio. Este nuevo gobierno, que es militar pero nacionalista, llega al poder con varios objetivos. Terminar con el fraude, favorecer la aparición de un gobierno elegido por el pueblo, mantener la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, reducir la influencia extranjera sobre la política y la economía de nuestro país. YPF marcha hacia el autoabastecimiento argentino de energía motriz. Pero sobre todo, resolver la cuestión social. Se inicia la era de la política social argentina. Se aconseja el ahorro sano y productivo. Detrás de este gobierno hay una logia militar secreta que tiene una sigla misteriosa: el GO, Grupo de Oficiales Unidos. El público observa los tanques y el avión de la serie DL, construidos totalmente por nuestro ejército. Orgullo de la industria que se asoma al mundo con bautismo de paz. Para los oficiales del GO, las masas obreras no pueden seguir siendo explotadas ni marginadas políticamente, porque de lo contrario pueden ser captadas por el comunismo. Argentina no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión siempre justificada frente a los intentos disolventes de los principios de religión, de familia y de patria en la fraternal y progresista sociedad argentina. En el gobierno de la Revolución del 43, cuyos presidentes en general Pedro Pablo Ramírez, hay varios miembros del GO, entre ellos el vicepresidente Edelmiro Julián Farrell y un coronel que desde su cargo en el Ministerio de Guerra cada vez comienza a tener mayor protagonismo. Muchos dicen que es el verdadero ideólogo del GO. Juan Domingo Perón asoma a la luz pública cuando orilla los 50 años. Perón nace en Lobos, provincia de Buenos Aires, pero pasa parte de su infancia en la Patagonia, donde las adversidades del clima y la soledad del paisaje forjan su carácter. A los 13 años ingresa al Colegio Militar de la Nación. Allí, entre la disciplina del cuartel y los libros de estrategia militar, encuentra su vocación. Aficionado a los deportes y experto esgrimista, para 1944 ya lleva más de 5 años viudo y no tiene hijos. Unos meses después, es nombrado a cargo del Departamento Nacional del Trabajo, al que transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahora sí, el terremoto. Solo un minuto bastó para que la hermosa capital cuyana quedara convertida en informe montón de escombros. Si el espantoso saldo hubiera sido aún mayor... El sábado 15 de enero de 1944, la Argentina tiembla. Un fuerte terremoto destruye la ciudad de San Juan, deja un saldo de 7.000 muertos y arrasa con el 90% de sus edificaciones. El gobierno nacional y todo el país se movilizaron en el acto en idéntica solidaria acción. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón lanza una campaña solidaria y convoca a varias personalidades del espectáculo. La noche del 22 de enero, durante un festival en el Luna Park, Perón debía condecorar a las figuras que más fondos habían juntado en las distintas colectas. Si bien las premiadas son Niní Marshall y Libertad Lamarque, toda la atención del coronel
se concentró en una joven actriz de 24 años. Embrujo sin perdón es este amor, tu amor, del que no puedo libertarme. Qué fuerza loca y cruelmente en tu voz sin ver, que ya jamás podré salvarme. Qué magia hay en tu boca, roja como una maldición, que me embruja y me quema, sabiendo que no es mío tu corazón. María Eva Duarte nace el 7 de mayo de 1919 en la localidad de Los Toldos. Cuando tiene 8 años, su padre muere en un accidente de tránsito. Su madre, que no era la esposa legítima, no recibe herencia y queda sola a cargo de 5 hijos. La infancia de Evita transcurre entre grandes privaciones hasta que a los 15 años llega a Buenos Aires con el sueño de ser actriz. Eva llega a un Buenos Aires que empieza a salir de la crisis del 30. Pasa hambre y vive de pequeños papeles, pero para principios de los años 40 ya es bastante conocida como actriz de cine y radioteatro. La noche del 22 de enero de 1944, en el Luna Park, su vida, como la de todos los argentinos, da un giro rotundo. Comienza un nuevo terremoto, esta vez político. A poco más de 8 semanas del luctuoso suceso, os confieso, señor presidente, que esta suma, que pasa de los 33 millones de pesos, puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos, porque en la elevada cifra está contenida la honda emoción de humildes y pudientes, de viejos y jóvenes, de mujeres y niños, que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. Los primeros meses de 1944, Perón y Eva pasan mucho tiempo juntos en la Quinta de San Vicente. Son sus últimos momentos de tranquilidad, hasta que Perón vuelve a entrar en el vértigo de la política. No vinimos acá para ser esclavos. Vinimos acá para progresar, para crecer junto a nuestras familias. A ver, la fuerza está en nosotros, tiene que salir de nosotros, compañeros, de la conciencia de los trabajadores. Si nosotros no son nada, si nosotros no son nada, somos la mano de obra. Vamos a despertarnos de una vez por todas. Somos esclavos. Mirate, negro, míralo a él. Mírame a mí. ¿Así quieren vivir el resto de sus vidas? A principios de 1944, Estados Unidos fuerza a la Argentina para que defina su posición ante la Segunda Guerra. El presidente Pedro Pablo Ramírez cede ante las presiones y rompe relaciones con Alemania y Japón. Esta medida contradice los objetivos del GO, que lo desplaza de la presidencia. Invoco, para el logro integral de nuestros patrióticos afanes, las bendiciones del Altísimo, fuente suprema de belleza y de bien. Nada más. En su lugar asume Edelmiro Julián Farrell, lo que ubica a Perón aún más cerca del poder. ¡Viva la paz! Mientras tanto, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón impulsa medidas que cambian sustancialmente la situación de los trabajadores.
Ahora, los obreros tienen derecho a indemnización por despido, vacaciones pagas, aguinaldo y jubilación. Se firman numerosos convenios colectivos de trabajo, se fundan escuelas de capacitación profesional. Pero uno de los logros más importantes es el Estatuto de Peón, que protege al trabajador rural. Un tipo de trabajo que nunca estuvo legislado. Estas medidas no hacen más que aumentar la popularidad del coronel Perón, que a esta altura tiene peso político propio. Jura el nuevo vicepresidente sobre los santos evangelios y luego recibe el emocionado abrazo del presidente de la República y las efusivas expresiones... En 1944 llega a ocupar 3 cargos: ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente de la Nación. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, congregada por la simpatía que despierta en las masas populares el coronel Perón, se ha formado una imponente manifestación. Pero así como cosecha seguidores, también se hace de muchos enemigos, sobre todo los sectores que se ven perjudicados por sus políticas sociales, que van a hacer todo lo posible por evitar su ascenso. Para octubre de 1945, Perón cuenta con el apoyo de los trabajadores, pero al mismo tiempo concentra la mayor parte de las críticas de la oposición, que lo acusan de nazifascista por su neutralidad ante la guerra. Incluso hay quienes lo tildan de comunista por su política de acercamiento a los obreros. Dentro del ejército, el principal opositor a la figura de Perón es el jefe de la guarnición de Campo de Mayo, el general Eduardo Ábalos. Además de militar, Ábalos es un hombre del radicalismo cordobés y sueña con ser el próximo presidente constitucional de la Argentina. El 9 de octubre, Ábalos se reúne con Farrell y llegan a un acuerdo. Le piden a Perón que renuncie a todos sus cargos. Sorpresivamente, Perón acepta. Pero no se queda callado. Al día siguiente, desde la Secretaría de Trabajo, utiliza la cadena nacional para ofrecer un fuerte discurso de despedida. Lleven este recuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Únanse y defiéndanla, porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra. Eso, general, vamos. Las palabras de Perón molestan a Ábalos, quien cree que la renuncia sola no alcanza. El 13 de octubre, Perón es detenido y trasladado a la isla de Martín García. Mi adorable tesoro, desde casa me trajeron aquí a Martín García y no sé por qué estoy aquí ni me dicen nada. ¿Qué te parecen Farrell y Ábalos? Qué par de bastardos hacer esto con su amigo. Así es la vida. Lo primero que hice al llegar fue escribirte. No pierdas los nervios, ni descuides tu salud en mi ausencia hasta que vuelva. Estoy preocupado, Tano. Hace rato que no se sabe nada, che. ¿Cómo no se sabe nada si todo el mundo está diciendo que está preso? ¿Qué es? Y lo que dice todo el mundo, ¿no, negro? Dicen que está preso. ¿Sabes cómo debe estar el patrón? Sí, me imagino. Debe estar festejando. En las primeras horas del 17 de octubre de 1945, una marea humana comienza a marchar hacia la capital. El hombre que tantos beneficios les dio, el coronel de los trabajadores, está preso en Martín García. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Son miles y miles de trabajadores de las fábricas y frigoríficos del Gerli, Avellaneda, Ensenada y Berisso. En Avellaneda, la policía intenta levantar el puente que une el sur con la capital,
y esto no impide que muchos crucen el riachuelo a nado o en bote. Hora a hora va haciéndose más densa la multitud que deja advertir sus propósitos de no abandonar el terreno hasta que sus pedidos sean escuchados. Por primera vez, la elegante Buenos Aires, tan orgullosamente blanca y europea, ve desfilar a una enorme caravana de rostros obreros. Eran el rostro de la nueva política. Comenzaba uno de los días claves del siglo XX. Los manifestantes van agrupándose frente a la Casa Rosada y repiten a voz coreada sus aspiraciones. A la tarde del 17, ya son miles los hombres y mujeres que se encuentran reunidos en la Plaza de Mayo. La misma madrugada del 17, Perón, con un diagnóstico falso de enfermedad pulmonar, logra que lo trasladen desde la isla Martín García al hospital militar en el barrio de Belgrano. Al promediar el día, se encaminan al hospital militar, frente al cual permanecen reclamando la presencia del coronel Perón. ¿Por qué es tan importante que haya salido de Martín García? Porque la isla está dentro de la órbita de la Marina, el arma de su otro gran enemigo, el almirante Héctor Bernengo Lima. Bernengo Lima busca que Farrell y Perón abandonen el gobierno para entregarle el poder al presidente de la Corte Suprema, Juan Álvarez, quien ya tiene proyectado un gabinete integrado mayoritariamente por hombres de la oligarquía. Pero a medida que pasan las horas, cada vez son más los trabajadores que se concentran en la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Perón. El entonces ministro de Guerra, general Eduardo Ábalos, se asoma a los balcones de la Casa de Gobierno. Pretende en vano dirigir la palabra a la multitud que insiste en sus estribillos. En tanto, dentro del Palacio del Gobierno la política cambia nuevamente sus rumbos. Ábalos se da cuenta de que el único que puede controlar la cosa es Perón. Y a las 18:30 se reúne con él en el hospital militar. Perón acepta el pedido de Ábalos, pero le pide como condición hablar personalmente con Farrell. El encuentro de Perón con el presidente se da recién a las 10:30 de la noche. Perón exige un próximo llamado de elecciones y el apoyo oficial a su candidatura a presidente. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo, ¿me voy? Entonces dijo, que se va a embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Pasadas las 11 de la noche, Perón sale al balcón a encontrarse con la historia. El 17 de octubre de 1945 pasa a la historia como la consagración de Perón como líder popular.